Hola, estimados colegas. Esta cápsula tiene como propósito marcar mi postura como académica en relación al tema incorporación de la prueba documental en juicio oral. En días pasados en redes, el jurista Dr. Jorge Segismundo Rotter Díaz plasmó su postura bastante interesante en relación a los tópicos que se deben de considerar en el tema de la incorporación de la prueba en juicio oral. Bajo ese razonamiento y los tópicos que abordó de manera toral fue al testigo de acreditación y que este testigo de acreditación será necesario para efecto de aquellos documentos que no tengan presunción de autenticidad. Señala que para él los documentos que tienen presunción de autenticidad pues no requieren el requisito de este testigo. También señala una diferencia que existe entre la naturaleza de la evidencia material y de la prueba documental, estableciendo que se ha confundido y se ha equiparado a la evidencia material con la prueba documental. Desde este razonamiento que hoy plasmo, no comparto el criterio del jurista porque se pasa por alto aspectos importantes. Es absurdo que se pretenda traer a un testigo para efecto de poder llevar a juicio un documento que previamente ha sido admitido en las etapas previas de trámite, valga la redundancia, y que llegará a juicio como un ingrediente más para conformar la unidad probatoria. El problema de fondo en este tipo de criterios y posturas es el hecho de que se ha perdido de vista, se ha hecho una regla general y se ha excedido el criterio respecto a la incorporación de la prueba. La incorporación de la prueba documental es algo sencillo. Incorporar significa añadir, presentar. No requiere de un testigo que ni produjo la prueba, que probablemente la aportó, pero que también es desacertado que el jurista haya sostenido que este testigo de acreditación además nos dará cuenta del origen, del procesamiento, porque al hacer esta exposición yo ya no entendí si realmente la naturaleza entre la evidencia material que requiere un procesamiento y la incorporación de esta se da precisamente cuando quien procesó ese indicio va a juicio oral a hablar de ese procesamiento que finalmente obtuvo un resultado y evidencia algo que es vital para la teoría del caso del delito de que se trate. Entonces, sostengo que la incorporación de la prueba documental es una estrategia de litigación. No puede, bajo ninguna circunstancia, supeditarse el incorporar la prueba a un juicio oral por la falta de testigo. Y nada de que el documento de presunción de autenticidad, el que no lo tiene, esos criterios errados. Emigraron a México, que fue uno de los últimos países en sumarse a el cambio de paradigma de un sistema inquisitivo a un sistema de corte acusatorio, y perdieron de vista algo importante. Colombia es quien ha establecido estos errores garrafales con el testigo del testigo. Colombia ha replicado desde el 2007 y pareciera hasta jocoso el tema en el sentido de que la Corte Suprema no pudo ponerse de acuerdo desde el 2007 y ha hecho cambios en relación a ir produciendo más errores y más complicaciones para efecto de llevar un documento a juicio oral. En el tema del documento, quien dude de ese documento, dude de la autenticidad, de la naturaleza que sea, público o privado, porque el 380 no hace una distinción entre documentos públicos o privados, la naturaleza de estos no va a obstar
en que tenga que venir o no un testigo de acreditación. Eso es absurdo. En el 2009, la Corte Suprema de Colombia se saca de la manga de manera magistral y sutil que tenemos que tener un testigo de acreditación y habla de la presunción de autenticidad y de la presunción de los documentos que no tienen autenticidad. En el 2009, 2011, 2012, 2014, hasta el 2016, Colombia vuelve a replicar estos errores, cambiándolos y diciendo que sí se necesita el testigo, que no se necesita el testigo. Era un tema tan sencillo y lo hicieron tan complejo. Entonces, en el 2016, Colombia hace una reconsideración y en la ley 1453 adiciona un artículo 429. ¿Qué es lo importante de este artículo? Que tira por la borda la exposición magistral del jurista sin denostar la experiencia y obviamente la postura, únicamente sumarme al debate con el respeto que el doctor me merece. Bueno, Colombia hace una reconsideración y llega a entender que el tema de la incorporación de la prueba es una estrategia. ¿Por qué? Porque en la redacción del artículo 429, precisamente, señala en el segundo párrafo que los documentos podrán ser llevados a juicio por los investigadores que llevaron el caso o de la forma en que las partes lo consideren. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista que la incorporación es únicamente un requisito de formalidad, es un requisito de añadir un ingrediente más que finalmente, bajo el principio de unidad probatoria, tendrá la valoración correspondiente en el desahogo. ¿Qué está pasando? Está pasando que la incorporación de la prueba documental ha empezado a ser la zancadilla que produce impunidad. En audiencias intermedias, si bien es cierto, este tópico no lo abordó el maestro, se están excluyendo medios de prueba porque no se establece en la acusación quién lo va a incorporar. Es una estrategia y solamente la parte que lleva el caso, solamente el giro que dé precisamente el desahogo es lo que va a marcar esa estrategia. Es importante que México reconozca los errores que ha importado y no se sataniza el derecho comparado, no se sataniza el poder sumar buenas acciones, pero sí es importante que no repliquemos esos errores. Concluyendo, en el tema de la incorporación de la prueba documental, es algo muy sencillo. La prueba llega, la prueba ha sido descubierta de manera previa, las partes conocen perfectamente cómo llega a los registros de investigación y quién la abona. En ese sentido, en el caso de la evidencia material, que el doctor, por un lado, sostiene que no es documental y el que la han tratado de equiparar, considero que es una cuestión interpretativa análogamente del código, no solamente de la evidencia material, sino también de las videograbaciones. Y en este caso, para la evidencia material, mientras no se establezca el supuesto de que la evidencia ha perdido eficacia probatoria durante el procesamiento, considero que el traer a un testigo para desacreditar la propia prueba y generar impunidad, generar el no acceso a la justicia, está siendo un problema realmente preocupante por todos los operadores, pero sobre todo por el impacto social que esto reviste. Los documentos en relación a la veracidad y credibilidad de estos tendrá la carga de mostrar que esa eficacia no surge y que esa veracidad no existe, la contraparte que lo refute. Pero hay algo claro, yo no comparto el criterio de la presunción de autenticidad de un documento solamente porque es público. Y es una cuestión recurrente en salas de audiencia que se están produciendo documentos públicos que son falsos, que llevan firmas de notarios, que son actas de nacimiento elaboradas. Tenemos que ser realistas, seguimos sumando errores a la incorporación de la prueba y eso nos está dando más problemas. Si entendemos, vuelvo a reiterar, que es un tema de estrategia,
probatoria, entonces tendríamos superada la barrera y no necesitaríamos un testigo de acreditación que, lejos de ser una ayuda y una forma válida de poder llevar la prueba, resulta ser una pesada piedra que termina muchas veces jugándonos en contra. Muchas gracias.